Se supuso siempre que el calentamiento de la Tierra sería gradual, que lo podríamos ignorar al menos hasta el próximo siglo. Se dijo que quizás ni siquiera fuese cierto, que era solo una cuestión teórica o política. Pero el mundo está cambiando. Se está calentando. Los glaciares se están derritiendo. Y los bosques están muriendo. Finalmente, el mundo está viendo lo que significa el calentamiento terrestre. Ya no podemos seguir ignorándolo, porque si esto es el calentamiento terrestre, ya está muy cerca de nosotros y su poder destructivo es enorme. Investigative Reports. 1999 ha sido un año salvaje. Calor devastador y sequías, inundaciones en Las Vegas, Iowa y Arizona, mortales tornados en Oklahoma y Kansas. Hola, soy Bill Curtis. ¿Por qué este caos en el clima? En esta edición buscaremos respuestas en un viaje con detectives ambientalistas que nos llevarán hasta Alaska y las montañas de Perú. Y lo que descubrimos es aterrador. El planeta está cambiando, pues está más caliente, y la evidencia del calentamiento terrestre es clara. La Tierra está candente. Calentamiento global. Durante miles de años, el Sol se ha elevado sobre la cordillera de Alaska, tornando dorados los nevados picos de las montañas. Y en todos esos años, esta tierra se ha adaptado a los rigores de una naturaleza helada. Pero ahora está ocurriendo un cambio que podría ser más dramático que nada que haya ocurrido en miles de años. Actualmente, Alaska se está derritiendo. En solo 30 años, la temperatura promedio en Alaska ha subido hasta menos 15 grados centígrados. Una elevación impresionante que está cobrando sus víctimas en este mundo helado. El efecto más evidente ha ocurrido en los glaciares. En el Parque Nacional Knife George, al sur de Alaska, el glaciar Exit fluye desde el masivo campo de hielo Harding. En el siglo XIX, el glaciar prácticamente cubría este valle y a pesar de que ha avanzado y retrocedido a lo largo del tiempo, actualmente el glaciar Exit está disminuyendo rápidamente. Look at the blue on that ice, and look at how much has fallen. See, that's new part of that. Mike Tetro, un administrador de recursos del parque, ha estado midiendo el glaciar durante 12 años. I can't wait to see Dennis's reaction. Since 95, fall of 95, we've been seeing pretty much an annual net loss of anywhere from 10 to 20 feet a year. Now it's slowly starting to recede again. And you can see signs of that with the moraines along here. It's leaving these little piles as it backs up. You might have to get up on top of the moraine there. Okay, I'm going to get right there, yeah. Okay. What's happened over recent years is you're starting to see a lot more undulations and curves in the surface of the glacier, which as the ice is getting thinner, you're starting to see the underlying bedrock kind of showing through the ice a lot more. Para los científicos que miden el retroceso de los glaciares, lo más alarmante es que la velocidad de este cambio parece estar acelerando. En la Universidad de Alaska, Fairbanks, el climatólogo Gunter Weller ha seguido el declive del glaciar a través de fotos satelitales.
There are two glaciers here. They're a bit difficult to see on the image, but one of them is the College Glacier here, this slightly gray area here. At one stage, in fact in 1965, the glacier was out here. This is where it is now. That's a distance of about 3 kilometers. A major recession, a major reduction in the ice mass. Weller ha vivido en Alaska durante 30 años, observando con preocupación cómo se calienta el mundo. I think here in Alaska and other parts of the Arctic, we're beginning to see a trend that if it continues, and I believe that it probably will, should alarm a lot of people. Here is a first indication that there are serious changes, both in climate and in impacts. El calentamiento es tan poderoso que de continuar a este ritmo se dice que en solo 50 años no habrá más glaciares en el Parque Nacional. A muchos no les sorprende el calentamiento de Alaska, pues los científicos lo han predicho durante años, tratando de alertar acerca del calentamiento terrestre. Se nos ha dicho que los combustibles fósiles constituyen la mayor causa de este problema, pues están cambiando la química de la atmósfera, aumentando así la cortina natural de calor de la Tierra y dejando atrapados a los gases invernaderos. Ya desde el inicio de la era industrial, la temperatura de la Tierra se ha elevado aproximadamente 1 grado Fahrenheit, con el mayor índice de calentamiento registrado en los últimos años. 1997 fue el año más caliente registrado hasta que 1998 rompió ese récord. En todas las predicciones referentes a los efectos del aumento de los gases invernaderos, se ha dicho siempre que las latitudes norteñas como Alaska sentirían el calentamiento primero, en parte debido a los cambios en los efectos de reflexión de la nieve y el hielo. Eso es justamente lo que está ocurriendo. Con la tasa de calentamiento actual, Alaska se enfrenta a un potencial desastre. Aquí el 80% de la Tierra está congelada, en lo que se llama permafrost. Es una mezcla de tierra y hielo y está comenzando a derretirse. Vladimir Romanovsky, quien llegó a la Universidad de Alaska proveniente de la Universidad Estatal de Moscú, ha instalado estaciones de control a lo largo de Fairbanks para observar de cerca las temperaturas en el lugar. This site is actually very interesting because temperature right here under the organic mat, moss and peat, mean annual temperature is 0 degrees C. So it means that permafrost is just at the age of thawing. Just a little bit of warming and it will start to thaw here. Si esta tendencia continúa, Romanovsky afirma que en solo 5 años se podría derretir el resto de permafrost, tal y como está ocurriendo en Fairbanks. Ya Alaska enfrenta problemas derivados del permafrost derretido en algunas áreas, donde los postes de teléfono muestran los efectos de este fenómeno. En algunos lugares, mientras se derrite el hielo, el suelo en efecto se abre, dejando hoyos. Si este fenómeno se extiende a otras áreas, la tubería de petróleo de Alaska podría verse afectada. Esta tubería de 1.200 kilómetros de largo está equipada para soportar un cierto grado de calentamiento, pero cuando fue construida en los años 70, nadie podía prever un calentamiento como el que enfrenta Alaska en la actualidad. Permafrost was frozen for the last at least maybe 100,000 years, and now it started to melt. So it's something very, serious and very kind of worrisome process. ¿Es este calentamiento solo una variación natural del clima o estamos frente a un cambio sin precedentes causado por el efecto invernadero? Climate is always variable. Climate is not something static. There are many different factors that affect climate. But I think we're beginning to see a signal here that looks very much like greenhouse warming. The magnitude of the signal, the way in which it is coming strongly in now, and actually getting stronger from year to year, seems to indicate to some of us that this is now pretty likely a signal of the global greenhouse warming.
I was at the Arctic Science Conference last week, and I made a poster, and it's awful big. Otros no están tan convencidos. I brought it down to show you anyway. En el glaciar Exit, mientras Mike Tetroe finaliza su trabajo, conversa con Dennis Travant del estudio geológico. Travant ha llevado a cabo estudios detallados sobre los glaciares de Alaska y ha observado su retroceso con asombro. Y aun cuando está impresionado, tiende a asumir que el hombre no es el responsable de estos cambios. Alaska is definitely melting. The climate warm-up is melting our visible glaciers. It's melting our subsoil ice. It's making the sea ice less dependable for the native travelers. And yet I'm not quite willing to admit that man may have had an influence on the environment that caused it. I'm perfectly satisfied to say that this is within the bounds of natural variability of the system, of the climate system, and that these effects probably have occurred at this rate in the past and may in fact increase without showing directly the imprint of man on this system. Este es un nuevo debate. Ahora que estamos seguros del calentamiento, ¿es este un proceso natural o es causado por el hombre? Las respuestas provenientes de varios lugares del mundo al regreso. En la búsqueda de pistas que expliquen el porqué del calentamiento terrestre, hay un lugar que podría contener las mejores respuestas: los bosques. En Alaska hay más de 48 millones de hectáreas de bosques, muchos de los cuales están sufriendo los efectos de las elevadas temperaturas. Quizás era fácil predecir que, debido al calentamiento, los glaciares se derretirían, pero era menos obvio que los bosques comenzarían a desaparecer. Actualmente, los árboles de millones de hectáreas están muriendo. Y si alguien pensó alguna vez que el impacto del calentamiento en la naturaleza sería lento, Alaska muestra que el mismo puede ser rápido y devastador. La razón es que algunas especies prosperan en climas más cálidos, como por ejemplo el escarabajo de la corteza del abeto, un insecto que se alimenta de la capa viviente que yace bajo la corteza de los abetos, destruyendo el tejido que aporta el alimento a los árboles. But if we walk around this tree and we chop into it a little bit, we might be able to find some of the larvae. Ed Holstein, del Servicio Forestal estadounidense, ha registrado la destrucción causada por estos insectos. These are all the galleries of the bark beetle under here. And it's kind of amazing that a little beetle, a quarter of an inch long, can kill a tree. This tree probably is at least 100 years old. Is a living organism, has its own defense systems. But there's so many beetles out now that they just can't withstand this pressure. And when you're in an outbreak area, you can literally be swarmed. In the lower Kenai, people actually, there were so many beetles, they were living out in kind of rural areas and log cabins. And they just shut their door and left. Because there were just thousands of beetles inside their house and swarming in their cars and crawling all over them. Los registros muestran que en los últimos 10 años los escarabajos han destruido más de 1 millón de hectáreas de bosques, más de lo que fue destruido en los 70 años anteriores. En la península Kenai, al sur de Alaska, lo que fue alguna vez un magnífico bosque es ahora una reserva de combustible para un terrible incendio forestal. La interrogante ahora es si el calentamiento que dio origen a esto fue causado por el incremento del efecto invernadero. Parte de esta respuesta puede hallarse en los mismos árboles. What I'm going to do is I'm going to core this tree. So I'm lining up the core to try to find the center because I want to get all of the rings in the life of the tree. Hace 3 años, a medida que las temperaturas en Fairbanks continuaban en aumento, el ecologista Glenn Judday, de la Universidad de Alaska, inició un nuevo proyecto para hacer un registro detallado de la historia de los árboles del bosque experimental Bonanza Creek, una investigación nacional a largo plazo. So the stand is about 210 years old.
It's recorded a lot of very interesting events in its life. Sabía que un bosque como este podría proporcionar pistas, no solo de los efectos del calentamiento, sino también de sus causas. A tree ring is a record of how well the tree did in a given year. It's just like, the profit and loss statement that a business issues. So by getting this record, we're getting a very good readout of what the climate was year by year by year, even back before there were climate stations measuring temperatures and precipitation around here. We're cruising back to 1951, double beep for 50. Con sus núcleos de árboles a mano, Judea preparó su laboratorio en la Universidad de Alaska para un viaje en el tiempo. 1910 was a drought year. Es una cuestión de medir los anillos de crecimiento de los árboles. Un anillo grande indica que el árbol creció bien en un año dado. Es símbolo de que hubo suficiente agua. Un anillo pequeño es una muestra de condiciones más duras y cálidas. Back before the Civil War now. Judea invirtió casi 3 años estudiando el bosque, árbol por árbol. As I did that, I found myself being very impressed with the strength of the evidence. It was consistent. It was very powerful. It was not a close call. Sus hallazgos muestran que en los últimos 20 años ha habido un cambio en el clima sin precedentes en la historia del bosque. For the first century of their lives, these trees were growing along fairly nicely, but this last 20 years has been extremely stressful for the trees. Their rings are very, very small, and that relates directly to the increased warming and drying that's been happening in this stand. Este hallazgo no es en lo absoluto concluyente, pero indica un cambio que concuerda con las predicciones del calentamiento terrestre causado por el ser humano. It's evidence in favor of the view that the increase in greenhouse gases are doing something that hasn't been done before, at least through that period of time. Los glaciares se están derritiendo. Los bosques están muriendo. El hielo está cediendo. Muchas personas en Alaska que alguna vez creyeron que el calentamiento terrestre era solo una preocupación lejana están cambiando de parecer. Para ellos, este fenómeno se ha convertido en un serio problema en la actualidad. Until recently, a skeptic could have said, well, go out somewhere and find evidence that the Earth is getting warmer and that the warming is changing ecosystems that are in important ways for humans. And we couldn't have done that. Well, now we can. So we're just one step closer to closing in on an understanding of what's doing it and why. Más evidencias de otras partes del mundo, al regreso. Si la contaminación del siglo XX está de hecho causando el calentamiento terrestre, otras zonas del planeta, además de Alaska, deberían estar sintiendo los efectos. Las zonas altas del Perú, por ejemplo, sería un lugar donde se podrían observar cambios. Esta es Cusco, en Perú, una ciudad que se encuentra a 3.400 metros de altura en los Andes. Aquí, un pequeño equipo se prepara para emprender un viaje a las montañas. Brian Mark, un estudiante de geología, dirigirá la expedición. So we need this? We need this to chew the coca leaves, and that'll help us when we acclimatize to the altitude, is that right? Su objetivo es hallar evidencia que muestre que esta parte del mundo está calentándose, tal y como los científicos han predicho durante años. Trabaja
trabajan en un proyecto de la Universidad Estatal de Ohio que busca demostrar que algunas de las evidencias más notables del reciente calentamiento atmosférico se pueden hallar en los glaciares ubicados en las montañas más altas del trópico. It's an important study because it seems that glaciers worldwide are receding, and this is symptomatic of glaciers in the central Andes for sure. And we're here in the tropics, and there's not a whole lot of studies that have been done to this extent and over this amount of time to chart these kind of effects of global warming. Viajarán durante 2 días para alcanzar una elevación de 5.300 metros. Cuando se acabe el camino, deberán proseguir a pie. Su destino es la capa de hielo Quelccaya, un glaciar llamado Coriocalis. It's probably about 20 kilometers from here. So we're going to have to basically cross all this terrain in front that you see in the foreground, the low yellow-brown hills, and climb all the way up to that hill and find our positions to take our 2 photos. El mundo que atraviesan parece estar lo más lejos posible de Fairbanks. Y sin embargo están tras las mismas pistas que los científicos de Alaska. Ellos también creen que los glaciares pueden estar enviando una señal de alerta. El equipo llega al Coriocalis en la tarde. Han llegado hasta aquí para hacer un estudio fotográfico del glaciar. The idea behind this survey is to get 2 very precise photos of the glacier from 2 different points at 2 different angles. And then you can reconstruct actually the volume of the glacier, which is really important. Las fotografías del estudio formarán parte de una colección de fotos que muestran que el retroceso sufrido por este glaciar se ha acelerado en los últimos 30 años. Desde 1963 hasta 1978, el Coriocalis retrocedía a un ritmo de 3.900 metros anuales. Desde 1978 hasta 1991, el índice fue de 7.300 metros anuales. Y recientemente, desde 1993 hasta 1995, ha retrocedido a un ritmo de 30.000 metros por año. El Coriocalis ha sido parte de este paisaje durante al menos 1.500 años. Pero si el calentamiento continúa, podría desaparecer por completo en los próximos 50 años. I can see there's been an avalanche here. Yeah. 3 meses después de haber tomado las fotos en Perú, estas son vistas por primera vez en la Universidad Estatal de Ohio. There's water all the way through here. And these El paleoclimatólogo Lonnie Thompson es el científico a cargo del estudio del Coriocalis. Ha estado midiendo los glaciares desde 1978. Well, this is what it's going to look like when the glacier's gone. Yeah, right. See this plateau, nice smooth plateau rock. Thompson ha viajado por todo el mundo estudiando los glaciares tropicales. Por ello sabe que el Coriocalis no es el único caso. On Mount Kenya, 40% of the ice mass on the mountain has disappeared since 1963. You go to Venezuela. Venezuela had 6 glaciers in 1972. Today, 1998, they have 2. And at the current rate of retreat, 20 years, they'll have no glaciers. So it's a large-scale event that's taking place. It's very clear they don't have to go up. Mientras Lonnie Thompson observa la desaparición de los glaciares como el Coriocalis, teme la pérdida de enormes volúmenes de información, porque sabe que los glaciares tropicales contienen un registro único de la historia del clima terrestre. Durante miles de años, la nieve que cae en los glaciares ha transportado todo lo que existía en la atmósfera: polvo, cenizas volcánicas, polen e inclusive gases invernadero. Y en los glaciares, que se encuentran a altitudes y temperaturas bien elevadas, la nieve que se convirtió en hielo ha permanecido congelada, preservando así estos datos. Tomando un núcleo de hielo de un glaciar es posible obtener extraordinarios datos. Con suficientes núcleos se podría construir una biblioteca. Esto es lo que Lonnie Thompson ha hecho. Actualmente en el Centro de Investigación Bert Polar de la Universidad Estatal de Ohio hay núcleos de hielo provenientes tanto de regiones polares como del trópico, almacenados a una temperatura constante de 40 grados bajo cero.
Provienen de Groenlandia, Antártica, Perú, Bolivia y China, con registros climáticos de más de 500.000 de años de antigüedad. Cada uno relata la historia de la Tierra. This particular core comes from Sajama in Bolivia. Here we have the ash coming from the eruption of Huayna Patina. This is a very large eruption. It occurred between February 19th, March 3rd, 1600 AD. En cuanto a la historia del calentamiento terrestre del siglo XX, estos núcleos de hielo pueden decirnos prácticamente todo lo que necesitamos saber. Solo tenemos que obtenerlos antes de que desaparezcan. I believe them to be the best archive that we have of our past on this planet. And we're losing them in the tropics. As the temperatures warm, glaciers continue to retreat, we lose the record. In fact, we lose the record long before the ice cap disappears. When the temperatures warm to where you start getting melting taking place, you start getting water moving vertically through the snowpack, you lose that annual signal. So long before the ice is actually physically gone, the record is destroyed. Para el Coricalis ya es demasiado tarde. Actualmente sería imposible hallar cualquier tipo de registro valioso allí. Para poder llegar a los registros que están aún intactos, Thompson y su equipo necesitan llegar a una mayor elevación, al sitio conocido como el techo del mundo. Haremos ese viaje al regreso. Está claro que cuando podamos demostrar científicamente que el calentamiento es causado por la contaminación, será demasiado tarde para hacer algo al respecto. Pero lo que sí podemos hacer es ahondar en la historia terrestre para ver cómo se ha comportado nuestro clima en el pasado y saber si el calentamiento actual es en realidad un fenómeno tan inusual. Eso es justo lo que Mary Davis está haciendo. En el Centro de Investigación Bert Pollard de la Universidad Estatal de Ohio está cortando en secciones un núcleo de hielo que contiene una de las mejores evidencias disponibles que prueban que estamos haciendo cambios enormes en el ambiente. El hielo fue sustraído de un glaciar llamado Dasopu, ubicado en la frontera entre Nepal y China en la cumbre de los Himalayas. Esto forma parte de un estudio de glaciares tropicales que inició Lonnie Thompson a principios de los años 70. Para ese entonces todos decían que Thompson no tendría éxito. Most people believe that this would be a waste of time and money. Some of the leaders in the area suggested that these mountains were too high for human beings, and we didn't have the technology to recover ice cores from these remote parts of the world. Pero Thompson perseveró, y para agosto de 1997, cuando partió la expedición a Dasopu, ya había realizado más de 30 viajes similares. Esta vez, había 45 personas y 6 toneladas de equipo, taladros, generadores, inclusive congeladores para preservar los núcleos de hielo. Thompson llevó un registro filmado del viaje. 1997, leaving base camp. 18 bueyes llevaban la parte más pesada del equipo, pero la fuerza humana fue sumamente valiosa. Se dirigían hacia el tope de una montaña llamada Shishibagma, hacia el glaciar Dasopu, a una altitud de 7.200 metros. This is where we enter the ice on Dasopu. Avanzaban lentamente. El equipo conocía los riesgos que implicaba un ascenso violento, así que cada 600 metros de altura acampaban, tomando varios días para aclimatarse. August 27th, 1997. We've chosen the drill site on Dasopu. Para la mayoría, el solo llegar a la cima sería un gran logro, pero para este equipo apenas era el comienzo. Al comenzar a taladrar no había manera de saber qué tan profundo sería el hielo, ni qué tan largo sería el registro, ni qué tan bien preservado estaría. En el primer lugar se extrajo un núcleo de 160 metros de profundidad. El campamento encargado de taladrar fue entonces mudado a la cumbre, donde se extrajo otros 2 núcleos. From site 1 to site 2 at the divide.
Aquí llegaron al lecho de roca. See a very large pebble. Luego se determinaría que la temperatura en el lecho de roca alcanzaba los menos 22 grados centígrados, lo que indicaba que el hielo era muy antiguo. Esto debería suministrar un registro del período más frío de la última era glacial. September 29th, 1997, approaching the end of the field season. This is my tent. See it's drifting in. Para la primera semana de octubre, el clima se hizo casi insoportable. Las temperaturas bajaron hasta menos 26 grados centígrados. Tan frío que las aves migratorias caían del cielo, muertas. 6 we found. Pero tuvieron éxito. Se obtuvo 3 núcleos del punto más alto jamás taladrado. Y de manera sorprendente lograron mantenerlos congelados descendiendo a una zona de clima tropical y en un lugar donde no hay refrigeración. Antes de partir hacia Estados Unidos, los núcleos se dividieron para dejar una porción del hielo a los investigadores chinos. Las secciones restantes fueron enviadas a la Universidad de Ohio, donde cada centímetro del hielo es analizado. Una vez cortado el núcleo, una porción del hielo se derrite, por lo que se puede determinar los cambios relativos en temperaturas pasadas. Esto se hace midiendo la proporción entre dos isótopos de oxígeno diferentes. A mayor proporción, mayor es la temperatura cuando se formó el hielo. A través de los años en los que el equipo de Thomson ha registrado la temperatura en el mundo, ha surgido un alarmante patrón. Los registros de núcleos de hielo provenientes del Coricalis, en Perú, muestran que los últimos 20 años han sido los más calientes en al menos 1500 años. Los del Gulilla en China, los últimos 20 años han sido los más calientes en 4000 años. Del Huascarán en Perú, los más calientes en 6000 años. Y del Dasopu y del Dunde en China, los más calientes en 12000 años. Si los juntamos, los núcleos muestran una tendencia de calentamiento en todo el mundo. What we're seeing in all the sample sites that we've cored outside of the polar regions is that the 20th century is warm in all sites. And so you get this global picture of something happening that's different than what we saw in the natural variability in the system in the past. Quienes no creen en el aumento del efecto invernadero sostienen que el actual calentamiento podría deberse a cambios en las radiaciones solares, a la falta de erupciones volcánicas o a variaciones periódicas en la órbita terrestre. Para sustentar la teoría de que el calentamiento ha sido inducido por el hombre, es necesario hallar una correlación entre la cantidad de gases invernadero presentes en la atmósfera y el aumento de las temperaturas, algo que los núcleos de hielo pueden hacer. Al mediodía, en el laboratorio Bert Polar, los abrigos son reemplazados por trajes especiales antes de entrar. Aquí los técnicos del laboratorio miden las partículas de materia presentes en un núcleo, polen, cenizas y polvo. Además, conjuntamente con colegas de otras instituciones, se puede analizar los gases atrapados en las pequeñas burbujas, gases invernadero como dióxido de carbono. Los hallazgos indican que en el pasado, cuando aumentaban los niveles de dióxido de carbono, las temperaturas se elevaban. Y en la larga historia registrada en los núcleos, inclusive en los periodos más calientes, los niveles de dióxido de carbono nunca superaban 300 partes por millón. Hasta hoy. We crossed 300 parts per million by volume in 1900. Today we're at 360. 60 years from now, if we do nothing, we make no changes, CO2 concentrations will be at 600 parts per million by volume. This is scientific fact. En los periodos registrados en los núcleos de hielo hemos aprendido que el dióxido de carbono jamás ha sido mayor. Las temperaturas de calentamiento jamás han estado distribuidas de manera tan global. Estos dos factores evidencian que estamos cambiando nuestra atmósfera. Pero los núcleos de hielo también muestran otro secreto acerca del clima terrestre. What we have here is an ice core record simply telling us something about the temperature history at this location. En la Universidad de Ohio, Ellen Mosley Thompson, colega de Lonnie Thompson, ha estudiado los núcleos de hielo provenientes de Groenlandia. This is
winter snow, summer melt layer, summer precipitation. Junto a otros investigadores descubrió que en distintas instancias el clima ha variado abruptamente, con elevaciones drásticas de las temperaturas en las últimas 2 décadas. De pronto descubrimos que nuestro clima puede cambiar mucho más rápido de lo que nadie imaginó. The term that the scientists use is climate surprises. The fact that the natural climate system, this is no human intervention, the natural climate system has the potential to change rapidly. Pareciera dar crédito a quienes argumentan que el actual calentamiento podría deberse a un proceso natural, pues ha ocurrido en el pasado. Pero para estos investigadores esta es solo una causa más para estar alarmados, porque muestra que el sistema climático es tan volátil que deberíamos cuidarlo muy bien. It raises the potential of a disaster, a large-scale disaster due to climate change. Because yes, if it happened in the past, it can certainly happen in the future. We now are in a situation where we know we are increasing CO2 in the atmosphere 1.2, 1.5 parts per million every year. What if there's a threshold? Maybe it's 365, or maybe it's 400, or maybe it's 500 parts per million by volume, where you pass a threshold and the system reorganizes to something quite stable but quite different than what we have now. This would be, in terms of cultures and populations, worst case scenario. El impacto en nuestros días, al regreso. Se dice que actualmente es posible ver los efectos del calentamiento terrestre en casi todo el mundo. Basta visitar un lugar que en los últimos años ha experimentado climas extremos. El este de África, por ejemplo, y preguntar a la gente sobre la lluvia. La lluvia comenzó en octubre de 1997. Entonces nadie sabía que duraría tanto, extendiéndose inclusive más allá de la época de sequía hasta el mes de marzo del año siguiente. Era una lluvia incesante. En las zonas rurales, los pueblos quedaron incomunicados por las inundaciones. Malini Morsaria, junto con la organización llamada Doctores Sin Fronteras, realizaron un enorme esfuerzo de ayuda. So we had one example in northern Kenya, a village called Dadashibula, which has a population of about 500 people. And we did an aerial food drop, because we couldn't reach them in any other way. And the water was basically up to the thighs. Ese era solo el comienzo. En los meses que siguieron a la lluvia intensa, se desencadenó una serie de eventos que ofrecían una vista preliminar del poder devastador de un cambio climático. En las zonas más densamente pobladas, los limitados sistemas de sanidad estaban inundados, desatando una severa epidemia de cólera. In a few months, we had treated over 15,000 cases, and some of these people, as they were arriving to the treatment center, they were dying right there, so they were not possible to be saved. Las aguas estancadas permitían la reproducción de los mosquitos. La malaria se extendió hasta zonas donde nunca antes se había visto. The death toll was approximately 10 per 10,000 per day, so 10 times higher than the normal. Cuando finalmente terminó, miles de personas habían muerto. En ese momento, muchos culparon al fenómeno conocido como el Niño, pero otros dicen que quizás fue algo más, que también se debía al calentamiento terrestre. Esta es una teoría que comparte Kevin Trenberth, un científico del Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Boulder, Colorado. Well, the immediate changes that occurred in East Africa were associated with the El Nino and the overall changes in sea temperatures. There were also major changes in the Indian Ocean, but the floods and the droughts that occur around the world with El Nino are probably being exacerbated by global warming. La conexión con el calentamiento terrestre es bastante sencilla.
A medida que la Tierra se calienta, el suelo se seca más y con mayor rapidez, lo que origina sequías, pero también causa un aumento en la humedad atmosférica. Then this moisture is available for any weather systems, any individual thunderstorms, any hurricanes, any snowstorms for that matter. And so when it rains harder, or it snows harder even. And we've seen examples of that. Según algunos, es por ello que hemos experimentado tantos desastres en los últimos años. Solo en 1998, el clima causó aproximadamente 89 millardos de dólares en daños materiales, más que en toda la década de los 80. Mientras que en África había inundaciones, en California también llovía en cantidades nunca antes vistas. Pero al otro lado del Pacífico, Indonesia sufría la peor sequía jamás registrada. Y sin lluvia, la selva tropical era presa de incendios. Para muchos, el increíble aumento de desastres climáticos es una de las más fuertes evidencias que demuestran que el clima está reaccionando a los cambios de la atmósfera terrestre, que el calentamiento terrestre está presente. The evidence is accumulating that this is happening not just in Alaska, but everywhere. And the overall picture is that indeed humans are having an influence on climate. And so the prospects are that this will become larger in the future. Sabemos que los desastres van en aumento, que el calentamiento está afectando a los glaciares y los bosques. Sabemos que los niveles de dióxido de carbono están elevándose, que los registros de temperatura están rompiendo récords. La evidencia está aquí y apunta a un cambio que ocurre ahora. Y sin embargo, muchos no le dan importancia al hecho de que el calentamiento terrestre está siendo causado por el hombre. Scientists, we are very comfortable talking to each other. We talk a common language. We talk statistics and probability. We're very comfortable saying that, well, there's an 80%, 90%, 95% chance that this will happen. The public and the politicians don't want 90%. They don't want to act until they know with 100% assurance that this is what's going to happen. Pero no estaremos 100% seguros aún, y los científicos que recogen evidencia sobre la influencia del hombre en el calentamiento terrestre creen que no podemos seguir esperando, pues con todas las señales que nos rodean, es hora de considerar seriamente a dónde nos estamos dirigiendo. Many of the projections about global greenhouse warming have been based on this 2 times, doubling of carbon dioxide in the atmosphere. But I think people are beginning to talk now about a 4 times carbon dioxide in the atmosphere. And it seems almost inevitable, whatever we do, that we will reach this level within a relatively short time. So one can only see probably bad things ahead of us in the future, if we allow the present trends to continue. Any prudent man would say that if you don't understand what you're doing and the consequences of what you're doing, you would immediately take action to reduce those things that might be causing that change. And I think that's where we should be as a nation and as a world, looking at how we take action to reduce those changes, to minimize them until we better understand how the system works. Algunos alegan que con la elevada emisión de los gases invernadero llevamos a cabo un experimento global. Un experimento que podemos detener fácilmente. Y pareciera ser así si consideramos que, de todas las emisiones actuales, apenas la mitad estará presente dentro de 100 años. Es por ello que cada vez más científicos se están pronunciando y que los grupos ambientalistas presionan a los gobiernos para que reduzcan la emisión de gases y es responsabilidad de todos mantenernos bien informados. Soy Bill Curtis. Los esperamos en el próximo programa. Hasta pronto. Fluye desde el masivo campo de hielo Harding.
En el siglo XIX, el glaciar prácticamente cubría este valle y a pesar de que ha avanzado y retrocedido a lo largo del tiempo, actualmente el glaciar Exit está disminuyendo rápidamente. Look at the blue on that ice, and look at how much has fallen. See, that's new part of that. Mike Tetro, un administrador de recursos del parque, ha estado midiendo el glaciar durante 12 años. I can't wait to see Dennis's reaction. Since 95, fall of 95, we've been seeing pretty much an annual net loss of anywhere from 10 to 20 feet a year. Now it's slowly starting to recede again. And you can see signs of that with the moraines along here. It's leaving these little piles as it backs up. You might have to get up on top of the moraine there. Okay, I'm going to get right there, yeah. Okay. What's happened over recent years is you're starting to see a lot more undulations and curves in the surface of the glacier, which as the ice is getting thinner, you're starting to see the underlying bedrock kind of showing through the ice a lot more. Investigative Reports. 1999 ha sido un año salvaje. Calor devastador y sequías, inundaciones en Las Vegas, Iowa y Arizona, mortales tornados en Oklahoma y Kansas. Hola, soy Bill Curtis. ¿Por qué este caos en el clima? En esta edición buscaremos respuestas en un viaje con detectives ambientalistas que nos llevarán hasta Alaska y las montañas de Perú. Y lo que descubrimos es aterrador. El planeta está cambiando, pues está más caliente, y la evidencia del calentamiento terrestre es clara. La Tierra está candente. Calentamiento global. Para los científicos que miden el retroceso de los glaciares, lo más alarmante es que la velocidad de este cambio parece estar acelerando. En la Universidad de Alaska, Fairbanks, el climatólogo Gunther Weller ha seguido el declive del glaciar a través de fotos satelitales. There are two glaciers here. They're a bit difficult to see on the image, but one of them is the College Glacier here. This slightly gray area here. At one stage, in fact, in 1965, the glacier was out here. This is where it is now. That's a distance of about 3 kilometers. A major recession, a major reduction in the ice mass. Weller ha vivido en Alaska durante 30 años, observando con preocupación cómo se calienta el mundo. I think here in Alaska and other parts of the Arctic, we're beginning to see a trend that if it continues, and I believe that it probably will, should alarm a lot of people. Here is a first indication that there are serious changes. Se supuso siempre que el calentamiento de la Tierra sería gradual, que lo podríamos ignorar al menos hasta el próximo siglo. Se dijo que quizás ni siquiera fuese cierto, que era solo una cuestión teórica o política. Pero el mundo está cambiando. Se está calentando. Los glaciares se están derritiendo. Y los bosques están muriendo. Finalmente, el mundo está viendo lo que significa el calentamiento terrestre. Ya no podemos seguir ignorándolo, porque si esto es el calentamiento terrestre, ya está muy cerca de nosotros y su poder destructivo es enorme. Durante miles de años, el sol se ha elevado sobre la cordillera de Alaska, tornando dorados los nevados picos de las montañas. Y en todos esos años, esta tierra se ha adaptado a los rigores de una naturaleza helada.
Pero ahora está ocurriendo un cambio que podría ser más dramático que nada que haya ocurrido en miles de años. Actualmente, Alaska se está derritiendo. En solo 30 años, la temperatura promedio en Alaska ha subido hasta menos 15 grados centígrados. Una elevación impresionante que está cobrando sus víctimas en este mundo helado. El efecto más evidente ha ocurrido en los glaciares. En el Parque Nacional Knife Gorge, al sur de Alaska, el glaciar Exit